Hola, ¿cómo están mis queridos suscriptores? Hoy día tenemos un nuevo video. 50 preguntas de cultura general, primera parte. Te pido que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y compartas el video con todos tus amigos y contactos. Comencemos con las 50 preguntas. Pregunta número 1. ¿Quién es el fundador de SpaceX? ¿Jeff Bezos, Bill Gates, Tallulah Riley, Elon Musk? ¿Cuál es la respuesta? Elon Musk, respuesta correcta. Es el fundador de SpaceX. Continuemos con la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Cuál es la sustancia natural más dura? ¿El litio, hierro, oro, diamante? ¿Cuál es la respuesta? El diamante. El diamante es la sustancia natural más dura. Respuesta correcta, el diamante. Continuemos con la siguiente pregunta. Pregunta número 3. Arte japonés de plegado de papel, aikido, sensei, kirigami, origami. ¿Cuál es la respuesta? Origami. Es el arte japonés de plegado de papel para hacer muñequitos, animalitos, plantitas, el origami. Continuemos con la siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Dónde se ubica la ciudad de Berlín? ¿Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania? ¿Cuál es la respuesta? Alemania. La ciudad de Berlín está ubicada en Alemania. Continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué son los murciélagos? ¿Artrópodos, reptiles, ofidios, mamíferos? ¿Cuál es la respuesta? Los murciélagos son mamíferos. Muy lindos ellos, ¿no? Los murciélagos. Hay de todo tipo y de varias clases. Continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 6. La marca BMW es originaria de China, Francia, Alemania, Italia. ¿Cuál es la respuesta? Alemania. La marca BMW es originaria de Alemania, Deutschland. Continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 7. ¿Cuánto es 264 sobre 8 o 264 entre 8? ¿Cuál es la respuesta correcta? 33. 33 es la respuesta correcta. 264 entre 8 es igual a 33. Continuemos con la siguiente pregunta. Pregunta número 8. ¿Cuál de estos órganos no es parte del sistema urinario? Uréter, pelvis renal, hígado, riñón. ¿Cuál es la respuesta? El hígado. El hígado no es parte del sistema urinario. Respuesta correcta, el hígado. Continuemos con la siguiente pregunta. Pregunta número 9. ¿Cuál es la función del nitrógeno en los seres vivos? Calma la sed, quema grasas, síntesis de proteínas, saca la urea. ¿Cuál es la respuesta? Síntesis de proteínas. El nitrógeno ayuda a la síntesis de las proteínas del cuerpo humano. Continuemos con la siguiente pregunta. Pregunta número 10. Los colores de su bandera son verde, amarillo y negro. ¿Es de Cuba, Belice, Jamaica o Brasil? ¿Cuál es la respuesta correcta? Jamaica. Jamaica es la respuesta correcta. Tiene los colores verde, amarillo y negro
en su bandera. Pregunta número 11. ¿En qué país se ubica el monte Everest? ¿En Irán, Pakistán, Nepal, Canadá? ¿Cuál es la respuesta? Nepal. El monte Everest está ubicado en Nepal. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 12. ¿Cuál es el estado sólido del dióxido de carbono? ¿El hielo seco, helio seco, carbón, látex ferroso? ¿Cuál es la respuesta? El hielo seco. Es el estado sólido del dióxido de carbono. Continuemos con la siguiente pregunta. Pregunta número 13. ¿Cuál es el símbolo químico de la plata? Ag, K, Pla, Cu. ¿Cuál es la respuesta? Ag. Ag es el símbolo químico de la plata. Excelente. Continuemos con la siguiente pregunta. Pregunta número 14. ¿De dónde son originarias las papas? ¿De los Andes del Perú? ¿De los Países Bajos? ¿De la península ibérica? ¿De Idaho en Estados Unidos? ¿Cuál es la respuesta? De los Andes del Perú. Las papas son originarias de los Andes del Perú. Tiene más de 3.000 variedades de papas. Continuemos con la siguiente pregunta. Pregunta número 15. ¿Cuál es la capital de Singapur? Singapur, Kuala Lumpur, Manila, Yakarta. ¿Cuál es la respuesta? Singapur. Es la capital de Singapur. Es una ciudad-estado, una isla muy importante del Asia. Continuemos con la siguiente pregunta. Pregunta número 16. ¿Qué función se puede controlar conscientemente e inconscientemente? La respiración, el ritmo cardíaco, la dilatación de vasos, la sudoración. ¿Cuál es la respuesta? La respiración. Se puede controlar conscientemente e inconscientemente. Continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 17. ¿Qué producen los electrones cuando se mueven? Campo magnético, explosión sónica, gravedad, inercia mecánica. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es campo magnético. Cuando los electrones se mueven, producen el campo magnético. Respuesta correcta. Continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 18. ¿Cuál es el río más caudaloso del mundo? ¿El río Nilo, el Amazonas, el Volga, el Congo? ¿Cuál es la respuesta? El Amazonas es el río más caudaloso del mundo. Pregunta número 19. ¿Qué proyecto desarrolló la primera bomba atómica? Proyecto Neptuno, Proyecto Manhattan, Proyecto HARP, Proyecto Hiroshima. ¿Cuál es tu respuesta? Proyecto Manhattan. Desarrolló la primera bomba atómica. Los Estados Unidos de Norteamérica. Proyecto Manhattan. Siguiente pregunta. Pregunta número 20. Según la Biblia, ¿quién cometió el primer asesinato? ¿Adán, Caín, Abraham, Abel? ¿Cuál es tu respuesta? Caín. Caín, según la Biblia, cometió el primer asesinato. Mató a su hermano Abel. Pregunta número 21. ¿Cuántos dedos tienen los gorilas en la mano?
6, 5, 4, 3. ¿Cuál es tu respuesta? 5 dedos. Los gorilas tienen 5 dedos en la mano. Pregunta número 22. La superficie de la Tierra está cubierta de agua en un 80%, un 70%, un 60%, un 50%. ¿Cuál es tu respuesta? 70%. La Tierra está cubierta en un 70% en su superficie por agua. Continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 23. ¿Qué parte del automóvil se reemplazó con la invención de la inyección de combustible? ¿El pistón, el carburador, el cigüeñal, el distribuidor? ¿Cuál es tu respuesta? El carburador. El carburador fue lo que se reemplazó en los automóviles cuando se inventó la inyección de combustible. Continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 24. ¿Cuál de estos no es un combustible fósil? Gas natural, biodiesel, petróleo, carbón. ¿Cuál es la respuesta? El biodiesel. El biodiesel no es un combustible fósil. Esa es la respuesta, el biodiesel. Continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 25. ¿Cuál de estas es una enfermedad del corazón? Diabetes, arritmia, osteoporosis, depresión. ¿Cuál es tu respuesta? La arritmia. La arritmia es una enfermedad del corazón. Pregunta número 26. ¿Cuál de estas es una enfermedad ocular? El mal de ojo, las cataratas, la lumbalgia, la cirrosis. ¿Cuál es tu respuesta? Las cataratas es una enfermedad ocular. Las cataratas. Continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 27. ¿Cuál de estos no es una lengua oficial de España? ¿El castellano, el vizcaíno, el euskera, el catalán? ¿Cuál es tu respuesta? El vizcaíno. El vizcaíno no es una lengua oficial de España. Pregunta número 28. No es uno de los idiomas oficiales de la India. El hindi, el cantonés, el bengalí, el tamil. ¿Cuál es tu respuesta? El cantonés. El cantonés no es un idioma oficial de la India. Continuemos con la siguiente pregunta. Pregunta número 29. Enfermedad que causa inflamación del cerebro. Hepatitis B, fibrosis, presbicia, encefalitis. ¿Cuál es la respuesta? Encefalitis. Es la enfermedad que causa la inflamación del cerebro humano. Pregunta número 30. ¿Cuál de estas empresas fabrica aviones? Fiat, Watson, Xiaomi, Airbus. ¿Cuál es tu respuesta? Airbus. Es la empresa que fabrica aviones. Pregunta número 31. ¿Cuál de estas empresas fabrica autos? Beretta, Gospel, Camel, Opel. ¿Cuál es tu respuesta?
Opel. Opel es una empresa que fabrica autos. Pregunta número 32. Es una empresa de la India que fabrica automóviles, motos, entre otros. Geely Motors, Kia Motors, Daihatsu, Tata Motors. ¿Cuál es tu respuesta? Tata Motors. Tata Motors es una empresa de la India que fabrica automóviles, motos y maquinaria para la industria. Pregunta número 33. ¿Quién formuló la ecuación E es igual a m por c al cuadrado? Copérnico, Nikola Tesla, Isaac Newton, Albert Einstein. ¿Cuál es la respuesta? Albert Einstein. Esa es la respuesta correcta. Él formuló la ecuación de E es igual a m por c al cuadrado. Pregunta número 34. ¿Cuál de estas no es una enfermedad infecciosa? Neumonía, peste bubónica, paludismo, migraña. ¿Cuál es tu respuesta? La migraña. La migraña no es una enfermedad infecciosa. Respuesta correcta, la migraña. Pregunta número 35. La guerra de las 100 horas fue entre El Salvador y Nicaragua, Guatemala, Panamá, Honduras. ¿Cuál es la respuesta? Honduras. La guerra de las 100 horas fue entre El Salvador y Honduras. Pregunta número 36. La primera ley de Kepler dice que las órbitas de los planetas son cúbicas, holísticas, ortoedros, elípticas. ¿Cuál es la respuesta? Elípticas. La primera ley de Kepler dice que las órbitas de los planetas son elípticas. Son órbitas elípticas. Pregunta número 37. ¿Cuál de estas plantas no es vascular? ¿El pino, el cedro, el cardo, el musgo? ¿Cuál es la respuesta? El musgo. El musgo no es una planta vascular. No tiene hoja, no tiene tallo. Es una planta no vascular. Pregunta número 38. ¿Qué clase de lente es una lupa? Convexa, plano cóncava, bicóncava, fractal. ¿Cuál es la respuesta? Convexa. La lupa tiene un lente convexo o convexa. Pregunta número 39. ¿Quién fue el pionero de la teoría atómica? John Dalton, Pedro Paulet, Enrico Fermi, Joseph Fourier. ¿Cuál es tu respuesta? John Dalton fue el pionero de la teoría atómica. John Dalton es la respuesta correcta. John Dalton. Pregunta número 40. Es una aleta de hueso que protege las branquias en los peces óseos: opérculo, escotilla, acículo, cabestrillo. ¿Cuál es tu respuesta? El opérculo. Es una aleta de hueso que protege las branquias en los peces óseos. La respuesta es el opérculo. Pregunta número 41. ¿Qué estímulo es enviado por un desfibrilador? Choque térmico, corriente eléctrica, campo gravitatorio, estímulo mecánico. ¿Cuál es la respuesta? Corriente eléctrica. Esa es la respuesta correcta. Corriente eléctrica.
Continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 42. ¿En qué país está la provincia de La Pampa? ¿Colombia, Argentina, Perú, Venezuela? ¿Cuál es la respuesta? En Argentina. En Argentina está la provincia de La Pampa. Ese es su nombre. Continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 43. La esclerosis lateral amiotrófica, ELA, afecta el sistema respiratorio, el sistema nervioso motor, el sistema sanguíneo, el sistema endocrino. El sistema nervioso motor. La esclerosis lateral amiotrófica afecta el sistema nervioso motor. Continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 44. ¿Se puede usar como sufijo de nombres japoneses? Chon, Sei, San, Don. ¿Cuál es tu respuesta? San. San se puede usar como sufijo de nombres japoneses. Continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 45. Es un tejido conectivo fibroso que une los huesos, el epitelio, el jumento, ligamento, el tendón. ¿Cuál es tu respuesta? El ligamento. Es la respuesta correcta. El ligamento une los huesos. Continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 46. La falta de actividad física puede causar bulimia, botulismo, diabetes, paperas. ¿Cuál es tu respuesta? Diabetes. La falta de actividad física puede causar diabetes. Continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 47. ¿Cuántos jugadores participan por equipo en un juego de béisbol? 7, 8, 9, 10. ¿Cuál es la respuesta? 9 jugadores por equipo. 9 jugadores por equipo en un juego de béisbol. Continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 48. ¿Cómo se llama una funda para una espada? Carcasa, carcaj, vaina, encina. ¿Cuál es tu respuesta? Vaina. Vaina es la funda para una espada. Continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 49. ¿Cuál de estas sustancias suprime el apetito? El antihistamínico, antipirético, anorexígeno, emoliente. ¿Cuál es tu respuesta? El anorexígeno es la sustancia que suprime el apetito. Siguiente pregunta. Pregunta número 50. ¿Cuál de estos no es un alimento japonés? Kamaboko, soba, wonton, nigiri. ¿Cuál es tu respuesta? El wonton. El wonton no es un alimento japonés. Y vamos con la última pregunta, que espero que me escribas tu respuesta en los comentarios. Pregunta comodín. ¿Cuáles son las cepas del coronavirus? Es la pregunta comodín. ¿Cuáles son las cepas del coronavirus? Deja tus respuestas en los comentarios, suscríbete y activa la campanita y comparte el video con todos tus contactos y amigos. Hasta la próxima. Chao, chao.